Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, desde su concepción hasta su diseño, justificación, instrumentación y la difusión de su contenido, esta reforma energética privatizadora ha estado moldeada por las prioridades, los apremios y los intereses extranjeros, no por los intereses nacionales, en concreto por los intereses del gran capital financiero internacional vinculado al desarrollo energético. La globalización se está moviendo de la unipolaridad norteamericana de la segunda mitad del siglo pasado hacia un nuevo orden económico multipolar, con potencias emergentes como la región China-India o la Unión Europea o la de Asia-Pacífico. Para que Estados Unidos mantenga su hegemonía y competitividad económica en el próximo cuarto de siglo, requiere tener garantizado y asegurado un insumo fundamental, la energía. Este país tiene tecnología, mano de obra, poder, capital y un Estado de derecho autoritario y transnacional. Y ahora, con ustedes, un gestor involuntario, sordo e irresponsable, que es la mayoría de esta legislatura, pero le hace falta a este país garantizar la energía, y no cualquier tipo de energía, sino energía barata. En ese camino está nuestro vecino, enfocando la tarea de remanufacturar sus procesos industriales y partir de energía barata, plenamente asegurada, y no solamente de su prioridad económica, también es su prioridad en materia de seguridad y soberanía política. La prioridad de nuestros socios comerciales no es precisamente el comercio, sino las posibles actividades terroristas y las políticas energéticas de sus naciones espiadas. En efecto, hay una revolución energética que no podemos ignorar en el mundo, basada en el uso intensivo de gas shale y de extracción de hidrocarburos en aguas profundas y someras. Estados Unidos está incrementando aceleradamente sus reservas y la producción de energéticos, especialmente de gas natural. Esta sobreoferta de hidrocarburos para Estados Unidos tiene el objetivo de bajar los precios de energía en aquel país y depender menos del inestable mundo petrolero del Medio Oriente. Estados Unidos está promoviendo esta transición energética de manera rápida, a tal grado que la región de América del Norte podría ser al final de la década la nueva Arabia Saudita y el Golfo de México el nuevo Golfo Pérsico. De esta manera se garantizaría la hegemonía y la viabilidad económica de la América del Norte en un mundo multipolar. ¿Qué le hace falta a esta política energética integracionista, continental y transnacional? Un petróleo y un gas mexicano barato, abierto y privatizado, libre de dogmas nacionalistas, de paradigmas soberanistas o de constituciones que avalen monopolios públicos, como lo establecía el artículo 27 y 28 constitucional. Así lo confirma un informe elaborado por el Senado estadounidense, el cual envió a un equipo de trabajo a la Ciudad de México en octubre del 2012 para revisar las oportunidades de aumentar el compromiso entre Estados Unidos y México en temas específicos del petróleo y gas, incluyendo el acuerdo transfronterizo México-Estados Unidos. De esta manera, acudieron para reunirse con el equipo de transición del entonces presidente electo los líderes de este Congreso. Tienen que explicar
los líderes de este Congreso de las mayorías si estuvieron en este acto entreguista. También estuvo Pemex y su director, el Regulador Energético Mexicano, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, también industriales de Estados Unidos, especialistas académicos y funcionarios de Estados Unidos, y lo hicieron en la Embajada de los Estados Unidos en México. El informe que da cuenta de dicha reunión revela la importancia que nuestros recursos energéticos representan para la llamada seguridad energética de los Estados Unidos y en consecuencia lo urgente que le resultaba a aquella nación esta reforma que ustedes de manera irreflexiva y dócil están aprobando. La política de seguridad energética a fondo en Washington, dice este informe, requiere una evaluación constante de la industria petrolera mexicana. Si México no reforma su situación interna de producción de energía, los Estados Unidos no pueden basarse en los niveles actuales de las importaciones. Este estudio, que es público, dice: era oportuno, debido a las recientes elecciones mexicanas para presidente y Congreso, que el presidente electo Enrique Peña Nieto, que hiciera campaña con la promesa de instituir reformas energéticas y que ha seguido este tema desde que asumió el cargo. La reforma, a la falta de la misma negociada entre el presidente de México y el Congreso, tendrá consecuencias para la cartera de energía de los Estados Unidos. Y continúa este informe, que es oficial, que salió diciembre del 2012, apenas unos días de haber tomado posesión la Cámara de Diputados y el presidente electo. Los recursos de hidrocarburos de México, en efecto, pertenecen a los mexicanos. Sin embargo, dicen, Estados Unidos tiene interés directo en el futuro del petróleo y el gas natural en México. México es un proveedor confiable de petróleo a Estados Unidos. La cuestión para los políticos estadounidenses son los volúmenes que México será capaz de exportar en el futuro, porque la producción mexicana se redujo más de un cuarto en la última etapa. Es necesario comprender la posible trayectoria de la reforma en México para planear adecuadamente los futuros volúmenes y tipos de petróleo crudo negociado con los Estados Unidos, lo que también tendrá implicaciones, escúchenlo bien, más amplias para la seguridad energética de Estados Unidos y su crecimiento económico. Las reformas energéticas mexicanas que seguramente se darán determinarán en qué medida México será parte de la futura seguridad energética de Estados Unidos. Más claro que eso, señores diputados vendepatrias, este informe es público, léanlo, está traducido. Movimiento Ciudadano ayer lo tradujo y lo subirá ahora en su página. Aquí también habla del PAN y dice que serán unos opositores dóciles a la reforma. Aquí también habla del gas shale y dicen que no es conveniente que se trate en la misma reforma, sino que se deje libre la extracción de gas y que los concesionarios de minas se les deje automáticamente libre para extraer el gas a pesar de técnicas de fracturación hidráulica. 650 billones de litros es la gran de metros cúbicos, es la gran reserva de gas shale. Todo lo que están haciendo lo dijeron los Estados Unidos. El Senado que preside
en la Comisión de Relaciones Exteriores, Richard Lugar, el senador Richard Lugar, también dice en este informe: se necesita que México limpie de deuda a Pemex y a CFE para podernos apropiar de sus recursos de manera libre y constituya la seguridad energética de Estados Unidos. Esto es, señores vendepatrias, por lo que les decimos, son traidores a la patria. En el 2012, Estados Unidos diseñó esta reforma y ustedes, sin reflexión, sin ninguna meditación, con una actitud entreguista, han hecho esta reforma. Nunca tuvimos un gobierno tan pusilánime, tan gris, tan entreguista. Nunca tuvimos en la historia diputados tan mediocres que ahora tenemos, lamentablemente.